Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos acá en este segundo bloque de magia de la Liga de Marzo. Así que estamos a punto de ver lo que sigue. Ya tenemos Primera semi. La primera semi. Semifinal. Recordemos que vamos a ver las dos, pero por separado. Correcto. Vamos a empezar primero con la de Hernán Castillo y Nahuel Rosón. No, perdón, Nahuel Castillo y Armisen. Nahuel. Armisen, no. Hernán Armisen Castillo Hernán y Juaco Castillo. Armisen. Perdón, hice un mi clic. Mucha magia, Sí. mucha magia. Vamos a ver primero ese partido y después vamos a ver la de Lecce con Nahuel Rosón. Exactamente. Ven Así ese que orden. vamos a ver un poquito cómo quedaron las llaves. Ahí vemos la primera que vamos a estar casteando es la de Castillo, casteando Castillo. Que tenemos un Stiflenaut contra un BW Control, el que acabamos de ver, justo vimos Sí, la que vimos puntita de ese. la última partida con Martín. Exactamente. Y después vamos a ver a Nahuel Rosón contra Martín Lecce. Así que vamos a ver las listas, ¿te parece? Dale, vamos a chumear un poquito las listas de cada uno. A ver qué es lo que tenemos en Empezamos juego. con la de Dreadnought. Sí, así es. Bueno, Tenemos- clásica lista de Dreadnought. Uy, tiene una marea de main, ¿puede ser? ¿Estoy viendo bien? Tiene una marea de main. ¡Wow! Tiene una Tremenda marea de deck main. tech de Hernán, muy favorable para el match que le tocó ahora. Y recién estábamos hablando como justo BW Tremendo. y quizás le puede Bueno, llegar a complicar eso mucho. puede ser una muy buena carta que si la roba en el partido le puede dar mucha ventaja, porque es difícil para un out este partido, por lo descarte, Es la muy cantidad cierto, de es muy removal que cierto. tiene. Y además es verdad que entre descarte y removal, Claro, o sea, no te deja jugar. No. Pero tiene una carta ahí que si la top dequea en el momento justo puede hacer la sí, diferencia. siempre el Dreadnought le cuesta mucho el descarte, pero bueno, Sí. siempre puede empezar muy bien también. Sí, Eso, sí, tal cual. pero cuando no siempre se empieza muy bien. Como ya vimos, no siempre tenés Claro, la mejor mano. Claro, sí, tal cual. Es lo que tiene, que es Y- tan fuerte, pero es un poco Y el, inconsistente a veces. y el descarte te Y impide el descarte armarte te también. molesta Claro. mucho, sí. Bueno, y vamos a ver un poquito la lista de Juaco Armisen. Juaco, A ver qué tenemos del otro lado. Esto ya lo habíamos la visto, Black pero White que ya habíamos visto, correcto. nuevamente acá tenemos... Tiene, creo que son más que los que lleva. 3 Skeletal Scrying. Bueno, como es la carta... Sí, la otra también tenía 3 Ah, Skeletal. Antes en ese slot me parece que usaban arena, pero es mejor esa carta porque Y te da es las muy cartas al linda, toque sí. y no te lo rompen con No, y Disenchant, es que se usa instant. mucho. Que Es sea instant. instant es muy bueno porque a Sí. veces podés aprovechar el momentito donde tenés un lugar. Claro, en respuesta a un tap de puerto. Claro. O sobre todo barajas como control, que como tipo que tienen counters, que de repente quizás no siempre Claro, podés la colás en el jugarla, momento claro. exacto. Así que bueno, ¿qué te parece que Ahí vamos a ver hoy, Fer? Mirá, Ya están. creo que va a ser un match peleado. Yo le tenía un poco más de fe a Black White por el hecho de que me parece que es un match más favorable. pero viste la Pero TAE, vi te la gustó la TAE TAE. y dije, ¡epa! Y ¿qué este pasó se ahí? está jugando mucho también, cartas muy fuertes. Sí. Después se disparó el precio Sí, también de sí, lo que sí. se está jugando. Como 10 veces más. de Sí, lo que valía man, la antes carta. estaban 5, Y 7 y todos la ahora quieren están jugar. 20. Todos la quieren jugar. La borde dorada encima, Sí, como no, un montón. 35 me parece. Sí, un montón. $25. Así que Tenemos a los jugadores ahí concentrados. Ernie con su característica remera de Argentina. la remera de la suerte. Bueno, cada uno con su cábala. Con su cábala. Banco, Aguante me Argentina, gusta. papá. me gusta la... Como las cábalas son algo que son re lindos. Sí, obvio. como- Yo soy re cabulero también, Y es como que es parte de la personalidad del jugador también, Sí. ¿no? Te dice algo de la Sí, otra persona, que sí. es como lindo, hay una historia ahí. Hay, Sí. hay algo. Todos somos jugadores de Magic acá, Sí, o sea, sí. ¿de qué nos vamos a sorprender? Man. Lo vemos a los chicos, no sé si están haciendo mulligan. A ver, vamos a ver, están Estamos terminando de decir. Juaco estaba mulliganeando. Bueno, y en esta recordemos que va a empezar Hernán. Así Hernán que, tiene el on the play, sí. bueno. bien. eso puede ser bastante beneficioso porque justo el Dreadnought Sí. también se beneficia mucho de Hernán arrancar. entró cuarto y Juaco entró octavo, ¿verdad? Sí, tal cual. Ujú. Así que nada, o sea, como tenemos esto y vamos a ver porque es verdad que los primeros turnos, viste, como siempre el Dreadnought tiene eso, ¿viste? Si se arranca bien y no hay Y muchos, tiene los counters justo, Sí, se y puede ahora- escapar. no hay muchos drops salvo el descarte, no hay muchas cosas early que pueda hacer Juaco para controlar la mesa. Sí. Descarte y los Vindicate. Sí. Pero Los son- Vindicates son medio pesados sí. igual, ¿no? Sí, 3 La maná carta muy MVP acá es difícil. el Dures, me parece. Es Dures un maná, y, te saco lo no que nos me olvidemos de las molesta. espadas, que también Y bueno, y claro, es- sí, las espadas Ah. que... Bueno, ahí La parece que carta están más jugada de empezando. Premon, Sale Ernie de Portent, Isla Portent. el mejor cantrip que hay en Premo, ya que tenemos baneo de Brainstorm, tenemos Portent, que es a velocidad conjuro, mira 3 cartas, las acomoda como quiera, puede mezclar y en el próximo mantenimiento del otro jugador se cantripea un naipe. Ahí Sí, lo y tenemos en tenés el pantalla. extra que podés acomodarle al otro también. Sí, bueno, esa es la hidden, digamos, Sí. que tiene la carta porque es target player.
A veces cuando estás muy parado, le ordenás los naipes al otro y ya sabes que ganás. Está buena esa jugada. Y cabe destacar que la carta la roba el controlador del portent, no el otro, así que sí. es win-win, digamos. Muy buena carta, la verdad. Versátil, un maná. Bueno, se contripea el naipe. Vamos al primer turno de Armisen. Penura paso. A ver. Bueno, para mí siempre estos son los primeros turnos muy decisivos. A ver qué es lo que pasa de este lado. Doble tierra, pasa Hernán. Pues lo que tiene también el Dreadnought es que siempre decide cuándo jugar. Sí. Entonces, él tiene que marcar el ritmo. Claro. ¿Cierto? El otro tiene que defenderse y bueno, hasta dejarlo sin Dreadnought. Es el partido que Dos llanuras, no tenemos negro todavía. Bien. Interesante. Sí. Pero bueno, también. Final del turno. Ojo que también puede ser 2 espadas, que también es un quilombo. Sí. O sea, viste. Y la espada es la mejor carta en este partido, ¿no? ¿Acá vos esperarías a que baje el Dreadnought antes de empezar a jugar el descarte? ¿O? No. Jugando el descarte le acomodás, digamos, le desacomodás el plan. A mí me parece que Dreadnought lo que hace es tiene muchas cartas chip muy baratitas para robar y empezar a acomodar el juego que quiere hacer, ¿me entendés? Entonces los descartes ahí juegan un papel crucial, sacándole las piezas clave del combo y desestabilizando la mano. Pero se tiene que tapear para jugar el Dreadnought. Sí, y si se tapea y ahí vos respondés una espada y después jugás doble espada. ¿Sabes lo que pasa, Piti? Que a veces te juegan un Vision Charm y te quedas faciado. Sí, eso es verdad. Y ahí tenés un problema, ¿viste? Porque como que por ahí haces no el lo Dures agarrar, y después no si tiene doble counter, ¿me entendés? Sí, eso es Yo, ¿ves? Ahí robó el pantano o lo holdeó, no sé, y entró de Dures. Se puede comer un counter también en esta instancia. Y todo puede ser. Obviamente siempre es mejor turno 1 del Dures en este match porque vos rompes un poco el plan del otro lado, ¿no? Está en el stack el Dures. A ver si resuelve. El oponente objetivo muestra su mano y le sacas una carta que no sea ni tierra ni criatura. O sea, no puedes descartar el Dreadnought, no, pero ni ninguna tierra, venga. Todo el resto del mazo que son spells, sí. Bueno. Counter, sí, no jala un counter. Bueno, se lleva un counter, es como descartar un counter. Sí, pero no reveló la mano. Eso es importante. La información de la mano es importante, ¿no? Para Armisen también, porque sabe cómo jugar. Así que queda hidden la información. Armin haciendo unas cuentas. Cuando entre un camarón vamos a ver acción. Por ahora. ¿Se viene un gush o no se viene un gush? Y capaz puede ser. Hay olor a gush. Hay olor a gush. Olor a borbotón en español. Olor a borbotón. Hay un olor a borbotón. Está pensando Hernán, su turno. Y sí, o sea, si es de gush es ahora. Hay gente que lo juega siempre al final del turno, pero para mí la jugada correcta es en el propio turno, ¿no? Claro, porque tenés el Landrop ahí. Claro, o sea, al final del turno te dan... Si tengo la tierra, tipo pasar y holdearlo hasta que no tenga la tierra para no perder mesa, ¿viste? Claro. Porque es importante también tener maná para poder aprovechar los counters. Sí. A ver, ahí se viene flota 2, flota 2. El famoso floto 2. Gash. ¿Es Gush o Gash? Gash, creo. Gash, ok. Creo. Yo le digo Gash, no pero mi inglés no es el mejor, así que puede que no sea. Pero sí, o sea, como si lo tiras en el turno del otro son 2 cartas, pero si lo tiras en tu turno son maná, 2 cartas y un maná. Claro, sí. O sea, es como casi que regalado. Sí. Bueno, después del Gash tiene que y hay que jugar ver algo, Hernán, porque si no, muchas veces terminas descartando cartas y no querés perder. Portento. Bueno, Portento. Tiene muchas cartas Hernán en mano. Una es una isla, lo sabemos. Esta no sabemos, pero se ve abultada esa mano, la verdad. Se ve abultada. Está delicioso, hermano. Sí. Bueno, a ver. Está pensando qué hacer con el se hizo objetivo a sí mismo, sí. Ok. Ahí vemos que lo deja ahí ordenado. O sea, que hay algo que sirve. Sigue con un maná floating, azul. Dreadnought. Bueno, empezamos. Utiliza el maná azul. Ya bajo tierra, se bien antes de... A ver. Tirando las tierras y yo jugaría Stifle. Siempre para mí, si podés, es primero el Stifle, porque si te querés responder a algo, querés que quede en el Vision Chat. Sí, es tal cual. El otro es el que querés que haya resuelto. Sí, en realidad depende de la situación del juego, ¿no? Bueno, recordemos que el Dreadnought, para el que no lo conoce, es por un maná chiquito 12-12 arroya. La pequeña, que tiene una habilidad disparada. La segunda criatura más grande de todo Premodern, creo. Porque tenemos el Cross and Scrollcraper
el Draco no es 9-9. Ah, 9-9 y el otro es 13-13. Y el croquet, y después este que vale un maná. Vale un maná, pero la desventaja que tiene es que cuando entra en juego tienen que sacrificar, o sea, tiene una habilidad disparada de Enter the Battlefield que tienen que sacrificar una cantidad de criaturas que hagan fuerza 12 o más. O sea, se puede sacrificar el mismo, que no tendría mucho sentido. O contrarrestar su habilidad, ¿no es cierto? Claro, entonces, o sea, se puede contrarrestar. Claro, contrarrestando la habilidad lo que haces es no dispara, o sea, no queda nulo y te queda la carta en juego. Ahí vemos, responde con unas espadas y responde, ¿no?, con un Vision Charm. Correcto, está protegiendo su camarón. Claro. Y Juaco, si tiene otra espada, tiene que jugarla, pero se queda Round the Days de Hernán, ¿no? Que es una carta que sabemos jugar 4. Sí. Siempre está el miedo. Eso es lo bueno que tiene Trekman. ¿Acá vos lo jugás o no lo jugás? Yo siempre me encuentro con esta decisión. ¿Tenés otras espadas? ¿Las jugás o no las juego, las juego. ¿Qué vas a hacer? No podés no jugarla. O sea, si tiene el Days, bueno. Ahí vemos el Vision Charm y Foil. Costó $1.000.000. Pero lo vale. Descartando 2 islas, Foil. Tremendo. Sabemos que Armisen no tiene nada gratis. Foil es una carta que vale 4 maná, hace counter. Y podés descartar una isla y una carta y la jugás gratis a la carta. O sea, es un counter gratis. Ahí vemos que le puso la fichita de face tiene face out. Cortesía de Rodri Dagas, Retracted 3D. Me ha hecho muchos laburos Rodri, la verdad, de impresión 3D. Hizo mucha de la cajita también. Claro, la cajita de bazar, mis cajitas de mis colecciones. Ahí vemos. Labura bien Rodri. Vemos un amigo de la casa. Bueno, es enderezado, no hay Vindicate, no hay otra respuesta. A ver, perdón. Vindicate no le puedo hacer al camarón porque está faceado. Lo malo, o sea, lo malo para Armisen y lo bueno para Hernán es que cuando ese camarón se desfase, va a tener 2 islas untapper. Claro, tipo, sí, eso es enderezado, es duro eso, ¿viste? Porque ya sabemos que se gastó 2 espadas Armisen y solamente juega 4 el mazo, así que respuestas instantáneas. Creo que veredicto ahí, tiene Disenchant también de main, ¿no? Es verdad. ¿Jugaba cuántos? ¿2? ¿Te imaginas veredicto Disenchant? 2 de main. Armisen, acá está. 2 de main. Tiene las 4 espadas que ya gastó 2 y 2 desencantados. Estamos jugando un Scrying por 3. Tremendo Skeleton Splashing. Sabemos que se va a comer el hit. Hay que aprovechar. Sí, sabemos que no tiene Days. Sabemos que no tiene Days Hernán porque si no lo hubiera jugado no se hubiera gastado el foil. Ahí está leyendo de nuevo el Skeleton Scrying. A menos que sea un increíble baitero y la tenga. Days. Toma, Tuki. Ojo, o sea. No tiene. Es imposible que tenga Days. Por cómo jugó es imposible que tenga Days. ¿Y si tira una hora? Me vuelvo loco. Si tira un Days solo loco. para hacerte estallar. ¿Tiene un Days? ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Viste? No puedo entender lo que está sucediendo. ¿Por qué no le hizo el Days a la espada? No quería... debe haber un porqué. Hay que ver. ¿Viste? Debe haber un porqué. Ernie es muy buen jugador. A veces, bueno, mirá, claramente, Days. O sea, a mí yo me hubiera comido el bye también. Days, ahí tenemos Days en pantalla, 2 manás, contrarresto, la carita del Days me mata. Mirá, el tipo está desconcertado. Contrarresto un hechizo a menos que pague 1 y podés devolver una isla y lo jugás gratis. Tiene un coste alternativo. En vez de sí. Bueno, ahí pegó, pasó. Está el camarón, Ernie con 2 cartas en mano, si no me equivoco, o 3, creo que 3. Estamos a un golpe de camarón. 2 cartas, ¿no? ¿Tiene en mano, hermano? Las tiene tapiadas y parecen más gruesitas. Es verdad, pues no vemos la parte de abajo. Ya le dio un hit, lo dejó en 8. Tremendo. Hernán terrible. Se lleva la primera partida. Realmente no sé qué pasó ahí, pero esa fue la jugada de este partido. Sí, ese Days fue tremendo ese Days. La verdad que a mí me desconcertó, pero bueno, seguramente Hernán tuvo un plan, por eso jugó de esa manera. Ya te digo, muy buen jugador Hernán. Bueno, es muy juega hace mucho tiempo el mazo. ¿Qué hay de 4 maná del otro lado que podría haber sido terrible? Podrían ser 2 Disenchant también. No, 2 Disenchant no sé. Sí, o sea, no tenía nada Armisen. Ira de Dios también puede ser, ojo. Sí, bueno, una ira de Dios también podía ser, pero con doble U enderezado. O sea, Hernán tenía el plan perfecto para proteger a su camarón. Ahora vamos a ver un poquito las listas de Cyborg, a ver qué iba a meter Armisen. Vamos a especular un poquito. Sabemos que tiene un Aura of Silence. Aura of Silence puede ser muy complicado si entra. Sí entra y es pesada también, pero bueno, en un partido desarrollado taxea el camarón y aparte hace efecto Disenchant también, la carta es buena. 2 sellos más. 2 peste diseñada que la puede meter para que pegue 11 en vez de 12. No vale. No. Esa no me gusta. No, pero tenemos un tutor. El Nine Tutor que va.
¿Está buena? Los secos a veces, viste, si se enlentece 5 mucho. maná, Y bueno, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, en realidad sí, puede ser. Es un poco pesada, pero bueno, no sí, sé. no sé si... Vamos a ver cómo no nos sé sorprenden los jugadores, ¿no? Porque también cada uno en hay su cabeza puede o sea, tener tenés sus... una muerta que es la Furnace, Premon que no no es sabes fácil. qué hacer. Sí. Premon no es fácil. Y es que es un muchos poquito eso lo no interesante sí, también. muchos jugadores no lo logran entender bien. De hecho, Mati, que es mi amigo, a veces a él le cuesta entender por ahí el meta porque es muy diferente, ¿no? Claro. Tenemos la lista en pantalla. Perdón. Vamos a ver ahora. Sí, estamos viendo la lista. Y ahora vamos a pasar Camarón. a la listita de Hernán. A ver qué tenemos en el site. Bueno, 4 Anul, como estamos viendo. También eso puede ser muy. Está el Brain Freeze, pero no creo que entre en esta. Y no. Anul, Anul decís para jugarle contra Black White. ¿Por qué la agarrás? Y estamos recién hablando del Out of Silence. Sí, pero es verdad que es una sola. No sé, me parece... No, es verdad, no sé si. Pero sí, mira, acá están las que te gustan a vos. A ver si. Sí, los cleansing. No, de este lado. A ver. La marea, bueno. Las Acá, mareas ya tenemos 3 mareas más. Bueno, pero semana puede cambiar el plan acá también. No sé si vos lo cambiarías o no. Hay 4. O sea, no puedes no jugar Dragon en este partido. No, no puedes cambiar. ¿Cuántos Brain Freeze juega? 2. Sí. No sé. Me parece que la marea entran para reforzar el plan de no me vas a matar a mi camarón, pero yo no sé. Y puede ser. No, es verdad. O sea, en este no, Brain Freeze, sí. Capaz contra control, viste que tiene muchos counters. ¿Pero qué meterías 3 mareas más? ¿4 mareas? Todas las mareas. Infinitas mareas. 60 mareas quiero jugar. Sin islas, sin tierra. Solo las mareas. Es que es muy buena la carta. O sea, vos pensás que tordequeaste una marea y ¡pum! Te vuelvo 5 tierras. Y quizás entre también la tercera, vale 4 maná, te saca 5 tierras. O sea, vale la mitad, menos de la mitad de un 5. Y a veces, como lo que tiene esto es que es tan fuerte la carta que ni siquiera necesitas cambiar. Entra, te lleva 4 tierras y después bajás todo lo que querés, pegás y todavía la carta sigue ahí. Porque recordemos que es fading, no es vanishing. Sí, correcto. Así que tiene 5 contadores, pero son como si fuesen 6. Porque son 6 turnos, claro, sí. Entonces es muy pesado. Bueno, nada, me sorprendió la verdad que se haya llevado el primero. Así que bueno, vamos a ver entonces. Ahí tenemos a los jugadores. Vamos a tener a Armisen on the play en este momento. Ernie está mezclando frenéticamente. Y bueno, para más suerte. Sí, no, está perfecto. Es que la concentración en estos momentos son en un pico muy elevado, ¿no? Uno está súper concentrado, súper metido en el tablero. Qué lindo que es Magic. Sí, la verdad. Qué lindo que es Magic, qué lindo lo que estamos viendo. Ahí se ven un poquito... Qué linda que es nuestra comunidad. Más también. ¿Cierto? Sí, es qué linda gente, qué linda gente. Ayer fuimos a jugar, hacemos un pequeño... un poquito de charla, ¿no? De catarsis. Ayer fuimos a jugar un torneito a Magic Lake. 91 personas jugando el torneo. La verdad que estuvo muy bueno. Los chicos tienen una excelente organización. Sí, la verdad que sí, un torneo muy grande. Gracias a Bernie, a Nico Fama también, que los chicos dieron también, que estuvo ahí colaborando. Sí, y a Yadam también, a Benis, de verdad. Nos dieron un excelente torneo. La pasamos muy bien. Sí, la verdad que fue una fiesta. Fue una fiesta total. Se la pasa bien jugando Magic, ¿no? Es hermoso. Es nuestra actividad, lo que nosotros elegimos para hacer en nuestros momentos. Que tenemos tiempo para hacer algo, elegimos jugar Magic porque amamos lo que hacemos. ¿No es cierto? Y es que es hermoso y es como es eso, ¿no? O sea, como hacerlo entre gente que tan buena onda, tan linda y como eso se va termina fomentando, claro, más buena onda de la gente, de la comunidad. Mucha gente jugando Magic. Sí, la verdad. Y Premo levantó mucho últimamente también. Antes como no era tan común. Sí. Es que la comunidad se va mucho también. Hay mucha gente prestando cartas, mucha gente prestando mazos. Es muy lindo gente eso también. Trayendo amigos, ¿no es cierto? Y bueno, va una bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más, un poquito más. De hecho, esto que estamos haciendo nosotros es por toda la manija que se fue generando, ¿no? Y decidimos llegar a este punto. Así que, eso ahí estamos pudiendo ver un poquito también, para los que estén curiosos, atrás están jugando porque hicimos para mimar un poquito a los jugadores que están ahí, a los acompañantes, porque recuerden que vinieron con acompañantes. Sí. Les hicimos un mini torneo paralelo, así que por la manija. ¿Qué va a hacer? No te vayas a tu casa, ¿no? No le estamos publicitando, pero bueno, comentamos porque sí, así que saben que si en algún momento vienen acá, seguramente terminan posteando Magic. Sí. Nosotros queremos saltar ahí a jugar en esa mesa del stream, que es una fiesta. Me gusta estar de este lado también. Es re lindo también, ¿viste? Porque es como que estás comentando lo que amas también. Sí, ¿entendés? Y es diferente porque lo que tiene esto de divertido es que
no te podés equivocar en la jugada. Claro. Entonces como Claro. que, viste recién, bueno, la del Days, Claro. ¿viste? Quizás nos equivocamos No, en me voló decir, la cabeza, sí, sí. ¿viste? Sí, sí. Ojo. No, pero seguro, yo estoy seguro que Ernie tenía un plan, por eso jugó de esa Y manera. sí. Estuvo muy bien. Pero bueno, tiene eso que es divertido castear porque bueno, estás ahí, ya está, o sea, el mundo, los chicos juegan y bueno. ¿Sabes que lo veo? ¿Viste los jugadores de fútbol? Cuando se retiran de jugar, se vuelven comentaristas de Es que es lindo si te es un gusta, poco es eso, lindo claro, si es que te gusta. si te gusta lo que haces, es muy bueno. Muy Ahí divertido. están viendo con las manos, va a empezar Armisen esta partida, así Sí, que bueno, empieza es Juaco importante ver cómo salís en este match. ¿Vos qué dirías que es clave acá? y removal. Sí, Dame 1000 removals. Dame 1000 removals. O sea, creo que ahora la ventaja se amplía un poco para Hernán porque un top deck de marea es brutal. Un top deck de marea es brutal. Arranca de Dures. Uy, bueno, ahí está. Tenemos marea, dos lechenos Chenos Vapor, un Octar, Counter Spell y dos islas, si no me equivoco, ¿no? Bueno, fíjate, presta atención a esta jugada porque Hernán tipió una mano de 7 sin Dreadnought. Claro. Sin Dreadnought. Porque sin Dreadnought y sin Enabler, ¿no es cierto? Claro. Pero marea y es que jugando contra descarte creo que está bien. Sí, a veces está contra bien descarte porque, preferís no tener las cartas. Claro, o sea, yo a veces hago eso, jugando elfos me quedo mano sin survival, o tiro abajo la survival para no tomarme el dure. En el torneo de ayer fue el torneo un montón. Sí. En el torneo de ayer me tocó contra Pitrak y me quedé un Nether y 6 tierras. Claro. Y empezó el turno Dures y ya está. Descartaste una carta por una joya. Y es muy difícil. Pero bueno, es también, viste, como saber cómo jugar contra cada mazo, ver las estrategias, son cosas que se van aprendiendo también. Sí, sí. Porque siempre mientras querés más jugás, más te das cuenta de las cosas. Siempre querés la mejor carta, pero a veces querés no tener nada, que no me pueden sacar nada. Sí, porque le haces perder ventaja de cartas al otro. Esperemos un juego donde la ventaja de cartas es clave, ¿no? Sí. Bueno, ahí está pensando. Sí, está pensando Armisen que sacar con el Dures. No, dos islitas que están. Está queriendo ahí. Elegir un naipe. Sí, creo que está entre la Chenos Vapor y la marea. Igual el Counterspell también juega un montón, porque saber que no tiene counters. Sí, claro, sí, obvio. Todas las cartas están buenas. Primero vamos a ver qué saca Armisen y después vamos a. Sí, ahí se fue la marea. Yo hubiera elegido la marea. Sí, yo también. O sea, no sé la mano de Armisen, ¿no? Pero... No, pero o sea, ya sabes que el Counterspell no lo va a poder jugar turno 1. Ya viste que es no que tiene esa carta un con 4 maná te gana. Claro, y sí. 4 maná te gana, o 3 y Gash, porque también puede hacer la 3 jodita de Gash, 3 maná, extraigo y juego la tierra, ¿no? Sí. Isla paso para Hernán, muy cortésmente deja la mano abajo. Sello, de parte de Juaco. El sello me parece que en este match hay algunas cosas que conozco por el stand, que son parecidas, pero pocas. A ver, ¿cuál? El sello en este match es muy fuerte. Porque no necesita, o sea, son esas cartas que si entran en un -1 ya hay una carta más que tiene que tener de respuesta. Sí. Hernán para poder jugar su plan. Sí. O sea, a diferencia del Disenchant, me parece que Por el Disenchant lo tenés que pagar. Sí, o sea, el Disenchant se puede comer counter, pero ese se come Stifle. Sí, pero es una carta más que tiene pero que tener. Pero el mazo tiene más counters claro. que Stifles, ¿no? Sí. Y el Stifle también es un enabler, así que. Como que lo que te pasa. Molesta. Al Dreadnought le molesta cuando que te gana Dreadnought, te gana. O sea, como en la guerra de counters y respuestas, hay un límite del maná. Sí. Y esto ya no te limita el maná. O sea, como lo tenés ahí disponible y es una respuesta más que el otro tiene que alcanzar. En este momento con 2 tierras. De hecho, sabemos que Armisen, los sellos, tiene 2 de Cyborg, ¿verdad? Claro. O sea, es una de las cartas que corre de Cyborg, robó una de las cartas de su Cyborg y sabemos que esa carta lo está molestando en este momento a Hernán porque no lo deja hacer tan cómodo su plano, ¿no? Sí. Bueno, ahí vemos un impulso. Busca. Recordemos de la carta mal escrita. Ah, sí, de verdad. ¿En inglés o en español está mal escrita? No, en los dos. O sea, como creo que te dice. Dice que shuffle, ¿no? Sí, que lo mande. O sea, bueno, busca 4. Mira las primeras 4, elige una que va para el mano y pone las demás abajo ordenadas como quiera. Pero la carta dice que además mezcles que no hay que hacer. Está mal eso. Bueno, ayer en el torneo me pasó algo parecido, que un chico pensaba que Goblin King se pumpeaba él mismo y bueno. Y hay algunas cosas, viste, como que las cartas se van actualizando y hay que estar al día también. El formato premia jugar mucho y conocer. Bueno, tutor del lado de Juaco. Al final del día. Ahora se puede, recordemos que tiene sellos y también tiene el Aura of Silence. Sí, una buena carta. Tutora es humana, se busca un artefacto de encantamiento y va al tope. Y el Aura of Silence es casi que más relevante porque te taxea más 2, hace que la marea se vuelve muy impagable ya. Claro. O sea, el Dreadnought todavía se puede. Sí. El Dreadnought se puede, molesta. Pero bueno, sabemos que también igual con 2 Chain of Vapor, tiene counter, o sea, tiene muchas herramientas. Sí, pero los va a tener que devolver eventualmente y los va a tener que counterear, o sea, como... Tal cual.
Pero bueno, ahí hay, o sea, y esas Chain of Vapor, mientras sigan en la mano, son un riesgo, porque bueno, Sí. o sea, el descarte va a seguir viniendo. Tal cual. Y los counters los va a seguir, o sea, como ahora ya tenemos un Lo paso más salva, lo adelante. salva al tener Misem. dos, ¿no? Porque digamos Y que no juega como no, Cabal no juega Therapy. Cabal Therapy Armisen, obviamente, pero no tiene casi criaturas el mazo, entonces está tranquilo. Ahí se busca la carta MVP. La tutora le hace perder una carta de la mano, porque es un -1. Digamos, por robar el artefacto de encantamiento que quieras, te descartaste una carta de la mano. Claro, Bueno, sí, o sea, como buscar está lo bien, que sea. está bien. Todos los tutores es una carta, buscar lo que sea, pero no, como no va a la mano, recuerden, es un -1 Claro. de ventaja de carta. Pero te buscas el one Por off, ahí fue ¿viste? sí, fue la Aura of Silence. Así que El aura al tope. Sí. Vamos a ver si decide castearla. Qué Armisen. linda Capaz carta tiene es. un backup de Dures también, ojo. Y puede ser, no lo apura nadie. Así No. que como en este, o sea, La marea nomás. bueno, es verdad que la marea en algún momento va a salir. Pero bueno, con 5 tierras necesita Sí, para esa marea. necesita 5 porque hay un sello del otro Sí. lado. Si no, no puede hacer el truquito porque Está se la van bueno a el sello romper. también por eso, ¿no? Porque mete esa presión en la mesa extra. Sí, es como a Que mí. no lo deja jugar como sus cartas. Y sí. Armisen, Ya se está empezando a armar también. Parece que pasa el ya turno, más ¿no? tierras. creo que pasó el turno Armisen. A ver, Está pensando. pensando. Dentro del nerviosismo sabemos que está pensando Armisen. Tremendo, ¿eh? Qué nivel que se está manejando en este torneo. Los mejores 8 jugadores de Bazar se están enfrentando en un torneo cerrado. Delme. ¿Dije? Los mejores 8 del mes. ¿Dije del año? No, dijiste los mejores 8. Perdón. Son los del mes. Recuerden que siempre es como. Sí. A veces hay Sí. jugadores que están en la alza y a veces jugadores que van cambiando. Está bueno porque también va cambiando. Sí. Mientras piensa Armisen, vamos a recordarles a los jugadores que si quieren participar de este torneo cerrado, quieren ganarse una invitación, tienen que venir a jugar los viernes, los FNM a Los Bazar, FNM. que te dan puntitos, y Claro. si en el mes estás entre los 8 mejores rankeados, te ganas una plaza para que te mimemos y Acá vengas a venís jugar a una comer buena factura, Magic. jugar el mejor Magic. Pero sí, o sea, cada puntito de la liga que tienen suma un punto. O sea, cada punto que hacen en el torneo suma un punto para la liga. Claro, si haces un 4-1, Digo, por eso ejemplo, es un son 12 puntos. Bueno, ¿no es cierto? Vindicate a una tierra, imagino. Sí, Y Vindicate a una land. se está volviendo complicado porque no hay tantas tierras del otro lado. Así que empieza a complicarse. Ya es terreno de hay que gastarse un counter. Bueno, responde con Ojo, un uptap. porque si encuentra un Daze también puede ser complicado. Un Daze es un counter. Un Un Daze es un counter porque él se puede bunchar la tierra y Sí, nada, sí. no le rompe nada. La va a jugar el turno, ¿no? El Daze es una de las cartas que más me gusta en el formato Daze a mí. es muy Porque fuerte. es muy cheating. ¿Viste? Y Estás muy tapeado bueno, y de repente. Dale, no por viejo, nada déjame creo que en jugar. Pauper está bañada, literal. Está bañada en Pauper, wow, Creo que no sí. sabía eso. Sí, sí, Mirá. es muy fuerte. Yo hay Pauper mucho- hace mucho no juego, pero no sabía que estaba bañada. Ah, de ese nivel. Mira. Bueno, entonces. Está en el stack todavía el Sigue Vindicate. y counter, pero yo creo que pues además ese counter quizás como se lo va a querer sacar de encima porque ya está, viste, ya está visto. Sí, pero el Pero tema, bueno, el también tema es que sabemos que hay que Armisen guardarlo para también otra tiene, cosa, tiene claro. ¿cómo se llama? La Auro Silence en la Sí, mano, es verdad. que es una carta picante, ¿no? Si la logra resolver, puede ser un problema. Ahí vino para la cuarta tierra. Sí. También, viste, como la cuarta tierra pues ya. En Tenemos terreno de 4 o 5 partido, tierras. no sabemos qué pasa todavía. Claro, en terreno de 4 o 5 tierras es mucho más peligroso el Dreadnought. Con Sí. 3 no tanta y con Sí. 2 mucho menos. Así que también me parece bien haber jugado. Claro, porque puedes hacer un out más counter de backup, ¿no? Claro, o pero- protección con algunos charms. Sí, o ya empezás a robar una tierra y jugar una tile. Sí. O sea, como que hay un rango más grande de cosas que puede hacer Sí. que se pone más peligroso. Bueno, ahí se dio el turno del man. Vamos al turno de Juaco. Paco tiene 2 cartas en mano, conocemos una de su mano. Y le pregunta a Hernán cuántas cartas tiene. Hernán parece que tiene 3 cartas. Perdón, 5 cartas con las 2 mareas que están reveladas. 5 cartas para Hernán, 2 para Juaco. Qué buen Magic que se está viviendo, La manija que me está dando este partido, tengo una ganas de jugar un partido que me estoy descomponiendo. Están pensando los chicos ahí. El partido sigue 20-20, No se tocaron una vida todavía.
en mi percepción del juego, está con una pequeñita ventaja Hernán. Flash of Insight. Flash of Insight. Y ahora se empieza a complicar un naipe. poco también porque por 2, ¿no? Sí, Por lo dos. hace Flash of Insight de 2. Es una carta de por 2 y X. Mira, X carta se queda una. Es como un impulso, pero más malo, digamos. Más feo, pero tiene flashback por 2 y exiliar X cartas azules del cementerio y vuelve a hacer lo mismo. Claro. Por lo cual es un naipe que saca montón. 2 naipes y Claro. encima roletea fuerte porque en juego avanzado Sí, tenés sacás muchas un cartas montón, azules claro. y yo la he probado esa carta. De hecho, creo que acá en Bazar la pusimos una de fiesta, moda. es una fiesta. Y es mirar 10 cartas, ¿entendés? Sí, O sea, sí. en juego avanzado mirás un montón de cartas y ordenás, y aparte ordenás las cartas abajo también. Entonces, Eso eso es te permite que interesante, cuando sí. das vuelta a todo el mazo, te quede todo el mazo ordenado. Claro, sí, y bueno. Muy buena carta. Portento para Hernán. Después como mirar 15 cartas es casi lo mismo que... Es como ganar, porque vos Es como ganar. porque te ordenás todo, ¿entendés? Y básicamente. O sea, te ordenás todo el tope abajo y encima te quedas la mejor figu. encontrarlo. Juegan poquitas de esas, porque es como el Y cuarto necesitas impulso, varios, digamos. claro. El impulso a secas quizás es como más, A ver, más Hernán, rápido. quiero ver cuántas está Ahí jugando. jugó un Portent ahora. Señor Castillo tiene un Flash of Insight, bonito solo, y 4 impulsos. Se el turno Hernán, roba en el upkeep de Armisen. No pasó nada de No, momento. ¿hay que? no pasó nada, Quizás solamente como... hizo portent, no mezcló No, tiene... y se cantripió un naipe. Hernán queda con 3 tierras abiertas. Hay que ver qué viene ahora. 5 ¿Sabe cartas que hay en una hora mano. de silencio del otro lado? Sí, y 2 cartas para. Debería seguir Y teniendo 2 está cartas como... Armisen. y necesita 5 maná para empezar a amenazar con la TIE. El tema... Bueno, ahora que estamos llegando a rango de TIE, porque ahora sí estamos en rango de TIE, porque si tiene una TIE en la mano, una TIE y una tierra entre la mano y el top deck, Se quedó sin tierra. sí, le puede sacar todas las tierras a mí. Y eso sería casi y jaque mate, ¿no? Claro, y no Porque sin tiene tierra no podés respuestas. jugar. Y no tiene respuestas. Claro, no hay respuesta para esa No. jugada de parte de Hernán, por eso es tan poderosa la marea, ¿no? Porque Y hay mazos sí. que no pueden responder a esa jugada y estábamos a una tierra y una marea, ¿no es cierto? Sí, y Estamos a recordemos una tierra y que, a una o sea, marea, es ¿qué jaque pasa? mate en este caso porque Es casi hay jaque dos mate. chenos Es ahí casi también. jaque mate, porque también existe la posibilidad de que Ay. estén los 4 Dragnos abajo. es verdad. Hay 2 chenos de por también. Hay 2. Bueno, ahora Mirá, al vamos a final ver. el turno está bounceando el Bueno, sello. se viene algo. Se viene algo, o sea, se vienen cositas, sabemos. Ojo que también puede ser que quiera darle de comer más una carta al Flash of Insight de Hernán, sabiendo que lo puede jugar este turno y queriendo Porque está atacar, el ¿no es Flash of cierto? Insight. Claro, está el Flash y eso es más una carta que puede bloquetear, ¿no? Y sí. Ahí vemos Vuelve. que resuelve. La Chain of Vapor es una carta que se puede copiar al que le hacen Devuelve un objetivo. permanente que no sea tierra a la mano. Correcto. Y, Y sacrificando después- una tierra se copia. El controlador del permanente. Correcto. O sea, si te la haces a vos, podés vos sacrificar Sí. una tierra, pero si te la tiras al enemigo. Jugada de estasis. Sí, Te mal. haces a vos del estasis, sacrificás una tierra y devolvés lo que te Y después molesta. eso se puede volver a copiar. La copia se puede volver a copiar. Es una de las Ahí está. mejores cartas también la Chain of Vapor del formato. Sí, la verdad que sí. Uy, 4 maná. Ahí viene la tremendo, tremendo. Y sabemos que hay Chain of Vapor del otro lado, así que Sí. parece que se empieza a complicar. Hace objetivo a las 5 tierras y se autoboncea la marea. Una jugada que ya tenemos se todo puso, bastante estudiado. se puso muy para el lado de Sí, Ernie. Se llevó absolutamente todas las tierras de la mesa. Durísimo momento para No Juaco. tiene otra Chain of Vapor, pero le queda la TIE. Tiene tierras. No, Armisen tiene bueno, tierras. hay que ver. Tiene un Puede pantano. ser- Tiene un pantano. Puede ser que todavía tenga los 4 de uno abajo. Por eso, o sea, está el Flash Y of un Insight. pantano, o sea, que podría puede- ser peor. sí, sí. Hay que ver si Armisen no se estuvo guardando Pará, tierras también. en También esto. consideremos que Hernán tiene una marea en la mano, ¿no? Sí, por eso. Sigue con la marea en la mano porque le hizo Pero Chain of tiene- Vapor. en este Uy, en este tres. partido hay solo 3 Chain of Vapor y ya hay 2 en el tacho. Sí. No, una en el tacho. Una, no, dos. La otra se la volvió en la mano. No, Chain of Vapor. Ah, Chain of Vapor, perdón, pensé que estabas hablando de la marea. No, Chain of Vapor. Dures. Bueno, va a intentar sacar la marea. Responde con impulso. Me parece raro que Hernán no haya jugado la marea, sabiendo que tiene tiempo para encontrar el Stifle y comerle las tierras y Es que controlar el partido. perdió la otra Chain of Vapor. Sí, pero tiene 4 Stifles en el mazo. O sea, si él le va comiendo las tierras, verdad, controla el juego. es Ahora lo verdad. obliga a jugar un counter o descartar la marea. Y sí.
¿viste? Es verdad. Pero sí tiene 4 mareas, 3 mareas, 4 mareas. 4 mareas. total. 4, mareas, una hay un montón, descartada hay un y montón. una en la mano. Si quiere puede buscar otra, me parece. Está bien, como que se... ¿La deja resolver? Y A ver. quizás, hasta quizás tiene 2 en la mano, mirá. No va a resolver eso. Counter. Y ya con una tierra. Salió carita Sí, la ¿no? jugada. Vamos a ver qué hace. Igual este no se turno, podía evitar esto, ¿eh? O sea, si robaba la tierra y la bajaba, Claro, o sea, no, le podía obviamente, comer esa obviamente. tierra. Pues también quizás Juaco se guardó Juaco en no la tiene, mano. Juaco no tiene tierra porque él no hizo Landro este turno. O sea, la tierra de la que tenía en la mano y pasó de Durez. No, sí, o sea, jugó una tierra. El turno pasado la jugó la tierra. Sí. Ahora es el... ¿no? Ahora le hizo marea, man, y le comió el pantano. No, ya estaba en juego el Ah. pantano. Por eso digo que me parecía raro que no lo haya. No, si haya removió todo y después contando. Y Hernán pasó un turno abierto Bueno, está bien. con la marea en la mano. Bueno, a ver qué pasa. Está con 4 contadores la marea. Ahí tenemos la tag en pantalla. 4 maná, tiene fading 5, desaparecer 5. Al comienzo del mantenimiento le saca un contador. Cuando no le puede sacar más, o sea, cuando tiene 0 no se muere. Cuando no le puede sacar en el mantenimiento, ahí se muere la carta. Y removiendo un contador, exilia una tierra de cualquier jugador. Claro, tanto suya o del otro, ¿no? Y recordemos que esas tierras vuelven al juego una vez la marea se va del juego. Es una habilidad disparada. Claro, ¿Cierto? pero que puede no volver lo que, si hay un Stifle de lo por que se medio. suele hacer con lo que acaba de pasar con la Chain of Vapor es que como la Chain of Vapor resuelve antes, termina resolviendo antes la habilidad Claro. de devolverse al juego que la de Correcto. exiliar. Entonces quedan exiliadas. Ahí viene el camarón. Entra un camarón. Vision Charm, con 0 face tierra out. del otro lado. Tenemos un clock de 2 turnos para Hernán. Y hay que ver qué pasa ahora. Casi que ya está en jaque Armisen. nuevamente. Está muy difícil. La marea Y- vimos que hizo lo que tenía que hacer. Es... Qué duro, ¿eh? Qué Sí, feo es que es duro. jugar sin tierras. A mí, ¿Cuándo la van a el ganar? BW, yo me siento incómodo jugando ese mazo. No tiene counters. O Y sea, es difícil jugar contra Lo sin incómodo counters. es. Tenés las descarte. mareas. Y Lo sí. incómodo son las mareas. Sí, pero cualquier, viste, o sea, como los mazos combos te complican más. Sí. O sea, ¿Sabes qué estoy pensando? Mirá lo que se me viene a la cabeza, ¿no es cierto? Ahora tenemos el partido de Letze Ahí. con Rosón. Sabemos que la ventaja también es para Martín, me parece, porque es un buen match para Black White. ahí vemos que está haciendo un Flash. Flash of Insight. Así que lo que sea que quiera, ¿De cuánto? ¿De un montón? 16. No, como 16. No, no Sí, sé, no, de- pero 16.000. Sí, O sea, de 1000. de 1000. De 1000. Es como el terrador que pegaba 1000. Está raro que pega a mí. El Flash Uy, of me Insight equivoqué. No, porque las ordena. No, con el terrábulo. Ah, si, con el si terrábulo. tenés un terrábulo 1000 pegando tierras. 1000, o sea. No, quizás el otro trajo el Ah. mazo que pegan que con 10.000 tierras. Battle of Wits. Hernán al final del turno juega en Flash of Insight por muchas cartas. Se acomoda seguramente un counter Y en ahí mano, vamos, que es va lo a que le hace empezar a falta pegar. para que sea jaque mate del todo. Y Armisen sí, debe tener alguna espada en la mano, porque los que no tienen tierras. seguramente quiere robar esa llanurita y rezar de que Hernán no tenga un counter. Está difícil, ¿eh? Está en la segunda partida, recordemos, así que Viene Hernán 1-0. sí, Mira, yo pensé que iba a ser un poco más de pelea el Black White, pero las mareas depende mucho de las tiles. Y él, o sea, con sede bueno, partido termina el Armisen, no partido. hay nada que hacer. Excelente. Bueno, también es eso el que decíamos de leer el meta, ¿no? Finalista, Hernán Primer Castillo. finalista Hernán Castillo. Así que lo tenemos ahí. Uf. Tremendo. Buen oponente Hernán, le da la mano. Qué buenos partidos. La verdad que qué buenos partidos. Qué buen Magic. Buen Magic. Demostró que es tier 1 el Dreadnought y Sí. que las mareas están completamente locas. Completamente locas. Bueno, nada, no sé si hay mucho que decir de este match. Y La verdad que estuvo muy yo bien. pensé. Al principio estuvo más peleado. Buscó Sí. la Aura of Silence, pero nunca se jugó. Es que no la pudo jugar, o sea, Y, está viste, incómodo como para hay que jugarlo. buscar la porque vos apertura. sabés, o sea, necesitas robar un descarte para poder Sí. colar Y tranquila me la pareció carta. bien haber jugado el Vindicate antes que la Aura of Silence. Como, Sí, que si te van a conterear algo que sí, no es eso. fue un, pero igual la Chain of Vapor también un jalador conectaba ese. mucho, sí. Yo no entendí bien para qué hizo Hernán, para qué devolvió Devolvió la. la- Sí, para qué volvió el Yo sello a hubiese la quedado mano. con la otra Chain of Vapor también. Claro, Y o sí. sea, el sello no te hacía nada, lo Y devolvías después iba a más tener que bajar el adelante. Dread, ¿no? Lo devolvías más adelante, Eso porque sí vos ponete a puede pensar que si él hacía la jodita de marea más Chain of Vapor, no puede responder con el sello. No, porque quizás si se la responde con el rompía. sello, se exilia No, igual la ojo, tierra. ojo. Sí,
pero sacrificas un sello y le descartaste la marea. Es verdad. Pierde la marea. Es verdad, pierde la marea. Bueno, sí. Qué sé yo, es un sello por una marea. O sea, Sí, la está nada- bien. No, está bien. No vamos a cuestionar la jugada de Ernie. Yo porque pienso, ¿viste? O sea, me pongo no en el lado de Casper, ¿No te sino gustó, el lado ¿No te gustó de el jugador. primer Days? No es que no me guste, me sorprendió, pero creo que Lo hubiese jugado ahora antes. lo voy a entrevistar yo a Ernie y le voy a preguntar Me sobre gusta. esa jugada. Es la MVP, la MVP de este sí, le partido. voy a preguntar y yo creo que hay un porqué, pero quiero que lo explique él. Sí, súper interesante. Por ahí La me dice, verdad no, salió de culo, la verdad. Sí, bueno, está bien, salió bien, estuvo bueno. Bueno, pero a veces pasa también. No, yo Como- creo que hay un trasfondo. Nunca se sabe exactamente, porque siempre es como el póker. Vos apostás a muchas cosas y hay muchas probabilidades de Claro. diferentes cosas. Sí, No sí. sabés cuál va a pasar. Yo creo que tenía un contra. Claro, bueno, puede Porque ser. quería quedarse con El la foil doble. lo tenía también. Y tiró doble El foil isla. lo tenía y no hizo Days, pero. Sí, en realidad podía haber jugado el foil después. Bueno, no sé, le voy a preguntar a Hernán. A ver qué dice. Le voy a preguntar a Hernán. Interesante. La saqué abajo el plasma, me dice. No, Ernie, eso no se puede. Así que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vemos las llaves ahora? Vamos a ver las llaves, a ver cómo quedó. Cómo quedó, vamos a comentarlas en realidad, después las vamos a actualizar. Tenemos a Hernán Castillo que estaría pasando, como dijimos, primer finalista. Primer finalista del torneo. La Liga de Marzo. Así que ahora nos vamos a preparar un poquito para la primera entrevista antes del corte. Así que eso. Bueno, ahí en un ratito lo vamos a tener a Ernie acá con nosotros. Nos va a estar comentando un poco acerca de la partida. Sabemos que es el primer finalista, sabemos que tiene mucha ganas de ganar esta liga porque me lo dijo. Sí, sí. Está a un paso, no es fácil. Bueno, Hernán querido, ¿cómo estás, amigo? Buenas. Espero que muy bien. ¿Nervioso? Sí. Bueno, De ¿por más. el streaming o por el torneo? Por todo. Bueno, está bien, Esto más todavía. disfrutalo porque es algo lindo. Te vimos ganar la partida, te vimos muy Sí, cómodo, sí. te vimos con las mareas. Cómodo no, pero el mazo se portó bien. El mazo se portó bien y las mareas creo que hacen un papel fundamental en este Fundamental. match, ¿no es cierto? Que sabemos que atacarle la base de maná a Black White es devastador, lo vimos que lo pusiste en jaque al toque cuando jugaste la marea, lo Sí, destruiste. es fundamental sacarle las tierras porque Claro, con no tanto lo dejás removal no jugar, llega. y él no tiene respuesta encima. No. Hay algunas cositas que quiero preguntarte A ver. acerca del partido. Por ejemplo, ¿por qué cuando él te hizo la segunda espada, no sé si recordás la jugada que te hiciste un foil, no Sí, me jugaste un acuerdo. Daze? Tenía el Daze en el tope. Que tenía que robarlo con el Y porte. habías hecho un portento pillín. Me había quedado en el tope. Muy y bien, muy bien. Tengo claro. que hablar bien de No- mi oponente que me olvidé de robar con el porte y me dejó robar. Así que un Te caballero. avisó él. Es un caballero, Un pero caballero mal. total. Tremendo. Muy agradecido. Bueno, está bien. Bueno, mirá, la verdad que lo felicito a Juaco porque a pesar de que es un torneo competitivo, prevalece la buena onda entre los Sí, jugadores, ¿no es es cierto? un ambiente hermoso. por Así acá. que, bueno, Sí. buenísimo, Ernie. Y no sé, ¿qué querés? Comentame algo de partido, ¿cómo Nada, lo el sentiste? partido este sabía que lo iba a jugar por A o por B, tenía presentimiento, así que lo testé un Muy montón, bien, analicé mucho cómo muy bien. cybordear todo, y bueno, llegué a la decisión de esa que eran los 4 tiles, de alguna u otra forma tenían que entrar 4, me puse uno de main y bueno, ya fue. Está muy bien. Era jugar a eso. Está bueno, la verdad, el tie de main. Ahora sabemos que Nos en la apareció- final te va a tocar o Nahuel Rosón o Martín Letze, que ambos también se están van a con lucir. Control o Black White. Y la marea también cumple un papel crucial, ¿no es cierto? Y contra control es bueno. Así que, bueno, nada. Excelente torneo, amigo. Bienvenido a la final. Y bueno, veremos qué pasa en la siguiente ronda. Bueno, dale. Nos vamos a ir a un pequeño corte de 5 o 10 minutitos más o menos, así descansan un poquito los jugadores y vamos a estar viendo la próxima semifinal en breve, así que quédense conectados y enseguida volvemos, chicos.